Bueno, nos acompaña a esta hora desde Honduras y vía Skype el señor Jorge Illescas, quien es experto en esta materia de análisis político, y con él vamos a conversar precisamente del impacto que tiene para la región este encuentro que hoy sostuvieron los tres mandatarios centroamericanos del Triángulo del Norte con el vicepresidente estadounidense Joseph Biden. Gracias, señor Illescas, por recibirnos nuevamente. Es un placer. Igualmente, Miguel, para mí es un placer estar con ustedes y además dirigirme al pueblo costarricense, especialmente, de quien tengo un alto cariño. Viví muchos años en Costa Rica y Muchas aprendí mucho del gracias. pueblo costarricense. Gracias por la disposición. Señor Illescas, quiero comenzar preguntándole qué consecuencia a corto plazo, o qué impacto, mejor dicho, a corto plazo se va a observar de esta reunión. No es la primera que se hace, ya inclusive el propio presidente Barack Obama se reunió con los mandatarios centroamericanos porque entendemos que tanto Estados Unidos como los tres países del Triángulo del Norte les interesa subsanar esa situación, que no haya más migrantes ilegales y sobre todo que se desarrolle Centroamérica en esos tres países puntualmente. Pero ¿qué vamos a ver? ¿Es tan vinculante? ¿Fue tan exitoso este encuentro? A corto plazo creo yo que no podemos ver mucho ni esperar mucho. Hay varias cosas que tienen que tomarse en cuenta. Uno, creo que es primera vez que los tres países de Centroamérica han tenido esta iniciativa. Cuando se aprobó la Alianza para el Progreso, fue una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Kennedy particularmente, como una contrapartida a la Revolución Cubana. Luego, en la década de los 80, también hubo una iniciativa de los Estados Unidos con la Cuenca del Caribe. Pero una iniciativa de los países de Centroamérica no ha tenido, que yo recuerde, ningún éxito, porque los norteamericanos tienen su propia agenda. A corto plazo no veo que pueda tener mucho impacto, porque hay que recordar que Estados Unidos está en un proceso electoral y no sabemos cuál va a ser la política del nuevo gobierno, si continuarán los demócratas o los republicanos, y esto indudablemente puede incidir sustancialmente. En el caso de Centroamérica también, Guatemala se encuentra en un proceso electoral y El Salvador en un proceso electoral para el Congreso Nacional y alcaldías. Entonces, no sabemos cuál va a ser la correlación de fuerzas en El Salvador, recordando que hay antagonismos ideológicos bastante marcados en ese país. Entonces, pues a corto plazo, creo que no podemos esperar mucho. Por otro lado, también los Estados Unidos no ha salido de su recesión, de sus problemas económicos, y en este momento no es precisamente Latinoamérica que está en primer lugar en la agenda de los Estados, sino otros países del norte de África, el Medio Así es. Oriente, etcétera. Sí, señor Illescas, quería preguntarle también si esta iniciativa que usted menciona, precisamente de los tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala, para buscar una solución, no solamente entre sí, sino buscar factores externos que puedan aportar a la economía, también a la inversión, para garantizar que los ciudadanos de esas naciones no tengan que emigrar. Pero ¿no se puede interpretar esto como una reacción? Es decir, no se está preveniendo, se está reaccionando ante una eventual acción que fue esta crisis de migrantes. Sí, lo que pasa es que los problemas que tienen los tres países en materia del crimen organizado prácticamente han convertido a Honduras y a Guatemala en casi estados fallidos, donde se ha perdido prácticamente el control en estas áreas. Estamos en una situación igual o peor que México por el tamaño de nuestros países y el tamaño de nuestra economía. Entonces los presidentes se ven compelidos a buscar diferentes opciones. El presidente de Honduras tiene una cantidad de proyectos, de megaproyectos, pero estos son proyectos que no se pueden ver a corto plazo. Por otro lado, los países de la América Latina, como Colombia, al que hace referencia, tampoco está en condiciones óptimas para poder hacer grandes inversiones en nuestros países. Entonces la situación yo la veo bastante compleja. Veo con buenos ojos, me parece que es una buena iniciativa, pero tampoco pongo como grandes esperanzas en este momento, por lo menos en este momento. Pero sí la veo con buenos ojos. Me parece que es una iniciativa muy encomiable de los tres presidentes de los países de Centroamérica, que son en este momento los más golpeados por el crimen organizado y por su situación económica, que es bastante complicada la situación económica Sí, de de Honduras. hecho, el presidente, señor Illescas, de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguraba que por lo menos en unos 10 años pudiesen verse los primeros frutos de esta siembra que se está haciendo, por así decirlo, en reuniones y en búsqueda de alternativas. Quería compartir con usted y con nuestra teleaudiencia un dato interesante, tiene que ver con la cantidad de personas deportadas
en lo que va de 2014 de los 3 países del Triángulo Norte Centroamericano. Tenemos los detalles para ustedes seguidamente. Allí están en Guatemala, que lidera en este momento la tabla con 46.694 personas. Recordamos, son las personas deportadas desde Estados Unidos hasta cada uno de esos países en lo que va de 2014. Le sigue Honduras con 33.018 y El Salvador estaría en tercer lugar con 25.950 personas hasta el momento. Señor Illescas, es la cifra que manejan oficialmente cada uno de los países. Entendemos que el área de migración. Y asimismo quiero compartir con usted y con nuestros televidentes que miles de menores de edad en Guatemala, Honduras y El Salvador podrán solicitar refugio en los Estados Unidos. Esto como parte de una medida del gobierno del presidente Barack Obama para frenar el éxodo de niños migrantes de los últimos meses. Pero el trámite no será tan sencillo, y es que solo se dará un número limitado de permisos. Esto surgió precisamente, señor Illescas, como una propuesta o un plan que dio a conocer allí en ese foro el vicepresidente norteamericano Joseph Biden. Tenemos detalles para usted y para nuestros televidentes, luego seguimos conversando. El gobierno de Estados Unidos anunció a través del vicepresidente Joe Biden, en su encuentro este viernes con los presidentes del Triángulo del Norte, un programa que concederá refugio a salvadoreños, hondureños y guatemaltecos menores de 21 años. Que lanzaremos lo que llamamos un proceso de refugios dentro del país para algunos menores en Guatemala, Honduras y El Salvador que cumplen con los requisitos internacionales de asilo. A principios de diciembre este programa permitirá a los padres que residen de manera legal en Estados Unidos que puedan requerir la ubicación de los niños que están en uno de estos 3 países sin tener que hacer este terrible viaje por sí solos. El programa estará una alternativa segura y legal, porque muchos de los niños que están haciendo estos viajes solos muchas veces empiezan el viaje pero nunca llegan a Estados Unidos. El programa, que otorgará refugios y permisos condicionados, forma parte de un plan por parte del gobierno norteamericano para frenar la ola de niños migrantes que ha desahogado en una crisis humanitaria sin precedentes entre el gigante del norte y sus vecinos del sur. La solicitud, que solo podrán aplicar los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, se deberá solicitar en alguno de los países del Triángulo del Norte y no aplicará para los niños que lleguen solos hasta la frontera y también aquellos que hayan entrado de manera ilegal al país. La solicitud, que será gratuita, solo será válida para aquellos menores cuyos padres residan de manera legal en los Estados Unidos, ya sea el caso de los que cuentan con residencia al día, alguna visa de trabajo o estadía o estén naturalizados. La cantidad de refugios estará limitada a solo 4.000 por año, ya que formará parte de los permisos que otorgan las autoridades actualmente a cubanos y colombianos, lo que quiere decir que a pesar de cumplir con todos los requisitos, no todos obtendrán luz verde, y en el caso de los caribeños tendrán menos oportunidades para cumplir el sueño americano. Este número de refugios se reparte dentro de cada año fiscal, que inicia cada 1 de octubre. Las personas que reciben refugio en los Estados Unidos pueden trabajar de manera legal dentro del país casi de inmediato. Además, después de 1 año pueden optar por la residencia y después de 5 a la naturalización. Los solicitantes que no reciben el estatus de refugiado pueden ser admitidos condicionalmente bajo una figura legal que no les otorga un estatus migratorio de manera permanente, pero les permitirá entrar y trabajar en los Estados Unidos de forma temporal. Nos informó cuánto tiempo podría durar el trámite para la obtención de este tan anhelado refugio. Bueno, seguimos entonces conversando vía Skype con el analista político Jorge Illescas. Nos acompaña desde Honduras a esta hora. Señor Illescas, ya para ir concluyendo, por favor, ¿usted cree que este plan que veíamos allí, que fue descrito por nuestro compañero Carlos Luis Galán en esa nota, se trata de una flexibilización de la normativa migratoria en Estados Unidos, que por cierto impulsa el presidente Barack Obama, pero que los republicanos en el Congreso, ahora en el Senado también, no le han dado, digamos, las herramientas para poder concretar esa reforma inmigratoria tan anhelada para los indocumentados en Estados Unidos? Efectivamente, pero el problema no está con las personas hijos de centroamericanos que se encuentran ya residentes en Estados Unidos. No es con el problema con los legales, no con los ilegales. Entonces los muchachos, los niños que salen de estos países que quieren encontrarse con sus familiares son los ilegales, no los legales. Entonces, y 4.000 visas no es una gran cosa si nosotros sabemos que la incorporación de mano de obra en Honduras, por ejemplo, son 150.000 personas al año, pero de estas salen anualmente más de 100.000. Entonces, pues, se quedan allá una cantidad de personas ilegales. Y hay algo pues que es realmente dramático. Los dineros que mandan
esos hondureños que están en el exilio económico significa un 26% del Producto Interno Bruto. O sea que los emigrados económicos, los más necesitados, son los que en gran parte están sosteniendo la economía de nuestros países. Entonces el problema está con los indocumentados, no con los documentados. Breve para concluir, señor Illescas, porque me llama la atención ese tema que usted trae a colación. ¿Qué pasa entonces si se logra frenar o erradicar este tema de la migración? ¿Qué pasa con las remesas? Porque si en definitiva no ingresan a territorio del Triángulo Norte Centroamericano, como usted menciona, los dólares que provienen desde Estados Unidos para inyectarlos al Producto Interno Bruto, entonces las economías de esos países van a quedar en peores condiciones. Claro, pero lo que pasa es que Estados Unidos no está expulsando Honduras tiene más de 1 millón de compatriotas en el exilio económico, no están expulsando a ese millón. Porque ellos están legales. Sí, expulsan de los 100,000 que salen, expulsan 30, 40,000, pero se quedan 60,000 allá. Entonces, y estos son realmente los que están enviando esas divisas, no son necesariamente los legales, los que tienen el grueso de la divisa que viene a nuestros países. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que cuando se miraban los carteles en la campaña recién pasada del término medio de las elecciones, había carteles que decían, estaban totalmente en contra de los inmigrantes por parte del Partido Republicano. Y el Partido Republicano hoy tiene el control del Congreso y del Senado. Entonces, indudablemente que la iniciativa del presidente Bush no deja de tener un tinte político, electoral, para atraer el voto de este sector de la población que se encuentra en Estados Unidos. Pero hay una posición muy fuerte negativa por parte de los republicanos y eso hay que tomarlo en cuenta también. Entonces, pero en un proceso electoral también salen a colación esto porque andan a la casa de los votos y entonces son muy importantes los votos latinos y muy importantes los votos de la América Central. Fue además un voto decisivo para el segundo triunfo del presidente Barack Obama. Sí, votó el 60% de los latinoamericanos votó en estas elecciones y ese voto fue prácticamente a favor de los demócratas. De los demócratas, cierto. Señor Illescas, muchísimas gracias por su valiosa participación a esta hora. Lamentamos no poder seguir conversando con usted, pero el tiempo es muy cruel en televisión. Sí, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Agradecemos la gentileza y su compañía. Era Jorge Illescas, analista político, nos acompañaba vía Skype desde Honduras. Cerramos así este segmento y hacemos una pausa. Ya regresamos con otras noticias.